El otro proceso que sí contó con los votos es en contra del asambleísta Esteban Bernal y en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Esos sí contaron con los votos de la Comisión de Fiscalización y tendrán que pasar al Pleno de la Asamblea ¿Por Nacional. qué pasa lo de Bernal? O sea, sí hubo ahí el interpelante, Los sí. votos. No, 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 ninguno tiene ¿Pero interpelante. por qué Justamente pasó? ese fue el conflicto. Justamente ese fue el conflicto. Recuerde usted, la presidenta de la Comisión de Fiscalización le pregunta al presidente de la Asamblea qué hago con los juicios pasados, que además no tienen proponentes. Ya. Eh, Mientras eso se responde, más de 24 días en responderse, desde que iniciamos la nueva legislatura, nos envían primero los juicios políticos al señor Santos Albite, ex ministro de Energía, al señor Zapata, ex ministro del Interior, y a la señora Diana Salazar, fiscal de la Nación. Entonces, eso nos envían primero, sin responder los juicios pasados. Por lo tanto, como primero nos envían y nos notifican de que tenemos que abocar conocimiento de estos tres juicios políticos en ese orden, Así es. primero nosotros convocamos, el lunes se convoca, lo hace la presidenta de la comisión, a conocer el caso de Santos Albite. No, extrañamente los legisladores que habían dicho que debe ser llevado a juicio político el señor Santos Albite, votan en contra. Ahí ya comenzaron los cálculos políticos. Nosotros decíamos, señores, ¿pero qué tiene que ver eso con querer retrasar o suspender otro juicio político, que todos sabemos a quién nos referimos, Ajá. y votan y archivan ese caso? En medio de esa sesión llega un informe jurídico no vinculante diciéndonos qué hacer con los juicios represados. Y Oh. nos sugiere que analicemos en la comisión y mandemos un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Inmediatamente la compañera Pamela Aguirre lo ha hecho. Lo ha hecho. Convocó el día de ayer, nos puso los expedientes, esa es la otra cosa que debe saber el pueblo ecuatoriano. Nos mandan un listado sin expedientes. Los expedientes terminaron de llegar el día lunes. Ya. ¿Cómo se podía procesar esto antes del caso del señor Fernando Santos Albite? No era posible. Ujú. Entonces tendrá que dilucidar el Pleno de la Asamblea Nacional quién va de proponente. Ahí le digo mi posición personal del análisis que hemos hecho con nuestros jurídicos. Si ya no hay proponente, estos juicios deberían archivarse. Claro. Si queremos retomar estos juicios políticos, otros asambleístas deberían volver a plantearlos. Mm. Pero al parecer, pues sí quieren estirar los tiempos, ¿no? Y seguramente pongan nuevos proponentes. Así lo debe resolver el Pleno de la Asamblea Nacional. Y al menos tres juicios políticos de los seis existentes deberán llevarse a cabo y eso deberá ocurrir el lunes o martes de la siguiente Claro, semana. y de ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que tomaría cada juicio? Primera pregunta. Y segunda pregunta, Sofía, Esteban Bernal, sin tener proponente, ¿por qué pasa? Eso no me quedó claro. ¿Por qué el juicio de Esteban Bernal sí pasa, aún sin proponente? Eso debe resolverlo el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y los otros Para por mi qué no lo análisis, resuelve la Asamblea? para nuestro análisis jurídico, si no hay proponente, no hay la posibilidad de continuar con estos juicios políticos. Ya. Eso, porque en lo público solo se puede hacer lo que está establecido en la ley y la Constitución. En Ya. ninguna parte de la ley y la Constitución dice que se puede cambiar proponente. Ok. Sin embargo, usted sabe que hay intereses por alargar otros procesos Allá de vamos. juicios políticos, que no llegue, que no llegue, que no llegue, Y la pero eso. pregunta es, entonces Sofía, la pregunta es, ¿va a llegar o no va a llegar? Porque, a ver, seamos sinceros. Primero, sí nos cayó muy mal el tema de Santos Albite. Me gustaría saber si es que se puede retomar. Algo me decía Gisela que parece que hay otro proceso y que podría Santos Albite igual ser llevado. Pero hay otro proceso que realmente llama la atención y justamente hoy es protagonista de una pugna bastante grande dentro de la justicia, que es la fiscal general Diana Salazar. El juicio político a Diana Salazar. ¿Se puede dar en este año? ¿No se puede dar? ¿Qué están ustedes percibiendo? Porque de entrada el presidente dijo que no quiere, que él va a estar en contra de la impunidad, que sí, que no sé cuánto, pero a Diana no me la tocan. Mire, el juicio debe llegar porque así lo contempla la ley. Ya. Entonces, un juicio político dura en más o menos 45 días, ¿no? Entonces, hay un orden de prelación. Antes del año y medio eso va a ocurrir. Ok. Entonces, lo que sí creo es que todo funcionario público sabe que tiene que rendir cuentas, ¿no? Todo funcionario público sabe que puede ser interpelado. Entonces, la negativa de la señora fiscal
de querer ser llevada a juicio político no es correcto. Uno tiene que afrontar estos procesos, no porque así lo contempla la Constitución. Ujú. Y nosotros como asambleístas y como Asamblea Nacional, uno de las autoridades que puede ser interpelada es la Fiscalía General del Estado o la fiscal, sea cual sea la persona. Entonces, aquí efectivamente hay un intento, parece como de alargar ese momento de Claro, tal manera de que no llegue, pero dentro del año y medio veo difícil que eso no ocurra. ok. Primero, por supuesto, en un orden de prelación. Primero serán estos tres procesos, el del Consejo Nacional Electoral tendrá que moverse al Suspendido. final, luego vendrá el caso del señor Zapata y luego posteriormente vendría el caso de la fiscal. Pero para mí el caso dentro del año y medio de esta legislatura va a llegar. Va a llegar, aun cuando, por ejemplo, no se sepa si hay los votos, ¿no? Porque hay quienes se adelantan, ingeniera, en ese tema, porque no, ni siquiera quieren escuchar, porque hay un asunto muy político ahí, ni siquiera quieren escuchar si hay pruebas o no pruebas, muy aparte de lo que se ha demostrado o se ha mostrado dentro de las causales, que es el problema con su tesis y otros asuntos como el incumplimiento de funciones. Me gustaría un poquito ahondar en eso, no sé si tiene usted dato sobre estas causales y también si es que aún sabiendo que no existen los votos, seguirá el proceso, ¿no? Mire, el tema de los votos es algo que se tiene que dilucidar en el momento. Sí es, a mi parecer, criticable que se anticipe Claro. un criterio sin conocer en profundidad lo que tiene que decir la proponente del juicio político. Yo Ujú. creo que al momento todavía nadie conoce en profundidad lo que la proponente está planteando y los diferentes cuestionamientos que está haciendo. Sin embargo, ya vemos algunas bancadas en general que dicen, pues vamos a votar en contra, no sin ni siquiera saber. Cuando nosotros nos volvemos jueces, la Comisión de Fiscalización se vuelve juez sustanciador y el Pleno de la Asamblea Nacional también se vuelven jueces en el momento en que Ujú. llegue el proceso allá. Entonces, sí es como preocupante que esto ocurra. Sin embargo, nosotros creemos que hay que hacer lo correcto y este proceso debe continuar. El pueblo ecuatoriano también es el juez final, digámoslo así. El pueblo ecuatoriano es el que dilucidará, Ujú. ¿no? ¿Qué bancada actúa en defensa del pueblo ecuatoriano y qué bancada no? Ujú. Nosotros, como Revolución Ciudadana, haremos lo correcto. Ujú. Le digo, yo no tengo todavía toda la información. Claro. Nuestra compañera en su momento, Gisela Garzón, Gisela, sí. expondrá, la compañera Gisela Garzón expondrá en su momento todos los argumentos que ha planteado e incluso pueden haber nuevas pruebas, ¿no? Pruebas de oficio que pueden ser pedidas en medio del proceso del juicio político. Pero creo yo que ninguna autoridad debería tener miedo en ser interpelado o Claro. ser convocado a la Asamblea Nacional.